Entonces yo organizo viajes donde tu impacto como viajero o viajera va a proyectos de gente emprendedora de allí. Sería un poco el resumen. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Cómo Traviajar. Esta vez estoy con un acompañante que está en África, nada más y nada menos en África, en Tanzania, si no me equivoco. Está instalada allí. Tengo mucha curiosidad por cómo es la vida allí, cómo ha llegado y todo eso, así que vamos a acribillarle a preguntas en este episodio de hoy, pero antes ya sabéis que estos episodios están patrocinados por Camperizando, que es la plataforma donde os ayudamos a encontrar un taller de camperización, por si tenéis una furgoneta y queréis instalar unas placas solares o camperizarla entera y que un taller os eche una mano, pues nosotros os ayudamos a encontrar ese taller. Así que en la descripción del episodio, como siempre, tenéis un enlace a camperizando.es. Y ahora sí, muy buenas, Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? Pues un poco nerviosa. Qué hombre. Nada. Yo más o menos ya te conozco, pero quiero que cuentes para la gente que todavía no te conozca, pues, ¿quién es Pilar Millán? Mira, ahora mismo, esta etapa, me pillas que Pili es una madre de 2 bebés muy estresada. Intentando que su proyecto de vida, que es Pixel Safari, salga adelante y deseando poder volver a viajar en breve. Sí. Sí. Y la Pili de hace 2 años, que sería antes de ser madre, Sí. pues puede que sea una versión más interesante, ¿no?, para este podcast. Y es que es una mujer que decidió hacer un cambio de vida por el cansancio y aburrimiento. Y ese cambio de vida pues se ha dado en la otra parte del mundo. Y tengo 37 años, viajaba y los sitios donde iba pues siempre me quedaba con ganas de más, ¿sabes? Eso que hacemos esos viajes de 15, 20 días y cuando yo ya estaba acostumbrada y con el gusanillo de querer más, me tenía que volver a trabajar. Sí. Y así que un día decidí que quería viajar sin retorno, dejarme llevar y ahí acabó una Pili y comenzó otra. Qué guay. Nada, un resumen espectacular, pero bueno, tengo muchísimas preguntas. Si quieres vamos un poquito al principio, a ver cómo te planteas el poder ir a África, cómo también eran tus viajes antes de eso, porque también cuando decimos muchas veces, bueno, viajaba un poco, ahora que igual pues ya llevas una trayectoria más viajera, pero también yo creo que está muy bien cuando te quedas con ganas de más, ¿no? Creo que hay cierta motivación al planificar viajes, hay cierta motivación que igual luego se pierde. Tengo curiosidad de ver cómo ha ido progresando esa forma de viajar tuya. Sí, la verdad es que al principio pues era así, ¿no? Cuando empecé a viajar, viajaba en pareja, con amigos, pero me pasaba eso y no es que se me quedara una buena sensación, sino era todo lo contrario. Me quedaba con una sensación de pena. O sea, lo típico que la gente vuelvo, qué mal, cómo me cuesta volverme a adaptar, pero es que me costaba de verdad. Y entonces, pues me cuadró todo un poco en la vida, o se me descuadró todo un poco en la vida, diría, y fue cuando yo dije, esta es la mía, yo tengo que hacer un viaje largo, de esos, de que ya veremos si vuelvo y cuándo vuelvo. Y ahí es cuando entró en juego esta nueva etapa. Qué guay. ¿Y hasta la fecha por dónde habías viajado? ¿Qué tipo de países? ¿Ya habías visitado África o todavía ni se te pasaba por la cabeza? Pues mira, África había estado solamente en Egipto, hace ya muchos años, y era como, ¿sabes cuando tienes algo pendiente y dices, ya llegará? Mi intuición me dice que no toca aún. Y creo como que los otros viajes eran un entrenamiento de cómo voy a viajar después, ¿no? Había estado, pues bueno, Cuba, Canadá, por Europa, me fui a Australia, Vietnam, Camboya, Perú, Haití, Cabo Verde, un poco, no sé, diría que lo típico. Bueno, sí. No tan típico. Pero guay. ¿Y cómo se te pasa por la cabeza el ir a África, el hacer un gran viaje también? Porque sí, entiendo que sería un cambio, ¿no? Respecto a tus anteriores viajes. Claro, totalmente. Pues mira, yo tenía un colega que yo le iba siguiendo y él se pasaba la vida viajando. Y yo decía, ¿y yo por qué no? Si al final este chico es del pueblo de al lado,
Ha Ya. estudiado en los mismos sitios que yo, todo igual. Y empecé ahí a hacer como un paralelismo de su vida a la mía y era totalmente factible. Porque al principio me pasaba que solamente viajaba por los blogs de todos esos viajeros que nos mostraban el mundo, ¿no? Sí. Y yo también quería poder ser esa persona. Y a partir de ahí, y entonces, ¿por qué África? Pues honestamente, creo que ya había algo que me decía que tenía que ser el continente ya de una vez. Tenía que ir a pisar el continente bien. Y fui preguntando, fue como casualidad, ¿eh? Fui preguntando a gente, ¿quién conoce a alguien que haya estado por algún sitio de África y tal? Y fue una prima que me dijo, yo tengo una amiga que estaba en Tanzania. Y ahí empecé a tirar del hilo y de ahí vino todo. Qué guay. ¿Y te plantas en Tanzania entonces? ¿Vas sola, si no me equivoco? Al principio viajé con unas amigas, Sí, las medio engañé, así, bueno, ¿quién se deja engañar, no? Para viajar, creo que muy felices ellas se apuntaron sí. y viajamos todas juntas unos 17 días, una cosa así. Y después Vale. ellas ya volvieron y yo me quedé. Y me quedé para hacer un voluntariado, cosa que a día de hoy eh, para nada lo recomiendo. Si quieres es otro podcast. Pero bueno, Interesante. muy interesante. En ese momento lo hice y ya está. Y fue como yo me adentré un poco en el país. Y cuando estaba allí me di cuenta que para nada África, o Tanzania en ese caso, era lo que me habían contado. No estaba pasando nada de todos esos miedos y prejuicios que creía que me iba a encontrar. No había ni uno. Al contrario, todo era bueno, todo emocionante. Yo quería más y más. Así que el billete que tenía para 1 mes y medio lo alargué 6 meses. Wow. Y empecé a viajar sola. Vale. Y cuéntanos también un poco de qué estabas trabajando hasta la fecha, porque mucha gente dice, pero ¿cómo te puedes ir 6 meses a un sitio, ¿no? ¿Cómo te puedes plantar, cambiar el Ah. billete para volver y quedarte en principio 6 meses? Pues mira, yo trabajaba para una empresa que es una agencia de viajes online y en ese momento cerró. Y entonces como que me cuadró todo. La empresa cerraba, yo había roto con mi pareja de entonces y me planteé, dije, pues bueno, voy a ahorrar un dinerillo y voy a hacer lo que siempre he querido hacer y a ver qué me depara esta etapa, porque realmente fue como un cambio de etapa donde todo en tu vida te está diciendo hasta aquí. Qué Y de guay. ahí vino, de que a lo mejor a veces no somos valientes para hacerlo conscientemente, pero cuando el universo te lo pone, Sí. dices, pues esta es la mía. Sí, sí, efectivamente. Y luego fijarse, yo creo que también en otras personas que pueden ser online o pueden ser amigos o conocidos o vecinos que están haciendo cosas que tú quieres hacer, creo que nos ayuda mucho. Muy inspirador. Y vale, entonces te plantas ahí con la idea de estar 6 meses, pero ahí ya empezaste a viajar por diferentes países. ¿Cómo fue también el quedarte sola sin tus amigas? Pues fue bien, no tenía ningún miedo. Al principio no me planteaba seguir viajando por otros sitios, simplemente voy a ver qué me depara Tanzania, ¿no? Sí que a la vez que estaba en Tanzania, pues alguna vez también iba a Kenia y sobre todo me centré mucho en Zanzíbar, que me encantó y ahí fue como un poco el florecimiento como una nueva Pili, porque también pues venía de una situación un poco así dolorosa y tal. Y Zanzíbar, pues hombre, la gente dirá, pues a quién no le va bien Zanzíbar, ¿no? Pues sí, es verdad. Ya. Realmente fue muy interesante. Y fue a partir de más adelante ya que empezaron a venir otros viajes por el continente. Estuve por Sudáfrica viajando también bastante, por Namibia con una amiga que también es espectacular, por Uganda, por Zambia, ¿qué más? Creo que así que de África, estos. Qué guay. ¿Y cómo eran estos viajes? ¿Cómo te movías? ¿Tenías algún tipo de vehículo? ¿En transporte público? Te diré que estos viajes, como yo ya había estado en Tanzania, yo ya era otra versión de mí misma. La libertad con la que viajaba sabiendo que no tenía fecha de regreso a ningún sitio, sino que simplemente estaba decidiendo explorarme, explorar mis límites como mujer viajera en muchos aspectos y en muchos momentos sola, eh, era brutal poder decidir cada minuto de mi vida y cómo quería hacerlo, la verdad. Y muchas veces era en coche, alquilábamos coche, otras veces, pues depende del trayecto, teníamos que coger un avión y dependiendo también de la economía, pues en un lugar a lo mejor más asequible y otras veces pues, decíamos, vamos a permitirnos un poquito más de
de confort, Sí. pero priorizando siempre el ver sitios espectaculares. Bueno, pues fuimos a las Victoria Falls y allí sí que nos permitimos subir en helicóptero, Sudáfrica, toda la costa sur, y ver las ballenas. Es de lo más bonito que he hecho nunca, juntamente con un safari. Qué Es que guay. toda África en sí, quien haya estado, sabe que enamora y engancha muchísimo. Sí. Y si te preguntase en una palabra, ¿qué es lo que más a ti te ha enganchado de África? Siempre, siempre la respuesta será la libertad. Siempre. Qué La guay, libertad. Lo llevo tatuado, me lo tatué en Swahili. qué bueno. Wow. Vale, hablando de Swahili, háblanos un poco porque ya, claro, vas alargando tu estancia en África y cómo te planteas o cuándo empezaste a aprender Swahili. ¿Crees que es necesario para vivir en Tanzania? Sí, sin Sí. duda, ¿Por sin qué? duda. Pues porque pasas de ser una persona a la que nadie le dedicará un momento más allá de la pura cortesía y el respeto, ¿no? Por ser una persona extranjera, a integrarte de una manera totalmente diferente, ir al mercado, poder negociar con lo que les gusta el regateo, poder entablar conversación con gente de allí. Cualquier cosa que puedas hacer en Swahili es 1000 veces más enriquecedora de lo que puedas hacer en inglés. Además, es que en inglés tampoco... La gente allí habla inglés, te diría mejor que nosotros aquí, pero no es su idioma y no les terminas de conocer en inglés. Sí. Y a mí los idiomas me apasionan. Me parecía increíble estar aprendiendo Swahili. Era como, madre mía, si esto lo hacía otra gente, ¿sabes? Lo mismo. Sí. Y ahora ¿Y lo puedo hacer yo. cómo lo aprendiste? ¿Y piensas que es un idioma fácil? No es difícil, pero lo complicado es que no tenemos aquí ninguna referencia del Swahili más que la Hakuna Matata. Y como no es como el inglés, que está en nuestro día a día prácticamente, el Swahili, no sabemos nada, pues partimos de cero. Pero a nivel de construcciones gramaticales es muy sencillo, no es un idioma nada fácil. Tiene algunas palabras un poco complicadas de pronunciar, eso sí. Y empecé con una profesora con X horas a la semana, me Sí. enseñaba lo básico. Qué bueno, qué guay. Y bueno, ¿quieres compartir alguna palabra, por ejemplo, que dices que puede ser muy complicada de decir? Puedes decirla mal porque no creo que ninguno te vaya a corregir. Mira, hay muchas anécdotas que me pasan allí y una es la del idioma, porque hay muchas palabras en Swahili que para nosotros son malsonantes total y que me cuestan mucho de decir. Entonces, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Había un día una niña que jugaba en la calle y yo le pregunté en Swahili, ¿qué haces? Que es una faña nini, ¿qué haces, no? Y me dice, nacheza significa juego, y le pregunté, ¿a qué? ¿A qué juegas? Y me dijo, chochote. Entonces, claro, para mí, que alguien te diga esta palabra o yo decirla es muy complicado, porque al final chochote significa a cualquier cosa, a nada, ¿sabes? Yeah. Y el otro día justo aquí en casa donde estoy ahora, ahora estoy en España, por eso que tuve los bebés, Sí. y estamos viviendo con mis padres. Y el otro día vinieron a comer unos chicos masái que hay viviendo también donde nosotros vivimos. Y hablaba con ellos en Swahili porque puedo tener conversación y estamos charlando un rato. Y mi madre Qué me bien. oyó decir la palabra chochote. Y me miró, Pili, ¿pero cómo dices eso? Digo, mamá, lo siento, pero es que le estoy diciendo que nada, que no es nada lo que estamos hablando. Y bueno, es una de esas palabras, pero Swahili tiene palabras muy divertidas para nosotros. Qué guay. Nada, ya veo. Y bueno, cuéntanos entonces un poco cómo fue cómo te fuiste ya quedando en África, porque pasaron, entiendo, los 6 meses, tú tenías ese billete de vuelta, ¿volviste a los Correcto. 6 meses? Volví, Sí. estuve aquí unos 3 meses, estuve organizando algunas acciones con organizaciones en las que, bueno, un poquito estuve cooperando porque me vinculé un poco al mundo solidario, pero poco a poco, cuanto más tiempo pasaba allí, más me chirriaban algunas cosas. Pero en su momento sí que estuve haciendo algunas acciones y, bueno, pues cuando estaba aquí hacía eso. Me propusieron volver a trabajar en alguna empresa y ya no me veía, ya no podía volver a hacer horarios ni a que me mandara nadie porque descubrí lo que era
mandarme yo y me gustó demasiado. Y entonces, después de estar aquí unos meses, volví ya y ya me estuve quedando más tiempo por África. Y Tanzania, el antes y el después fue conocer a mi marido. Ahí ya sí Vale. que fue cuando me Sí. instalé definitivamente. Vale, eso te iba a preguntar, a ver si también él fue uno de los motivos por los que volviste o simplemente porque estabas enamorada del país o tenías tantas ganas de Fue el país, volver. fue el país y el continente. A él le conocí cuando yo ya había decidido que quería viajar y seguir explorando Tanzania. Entonces se cruzó en mi camino y empezamos a hacerlo un poco juntos. Pero yo ya sabía que mi vida anterior había puesto un punto y final y empezaba a vivir de otra manera. Ah, qué guay. Y bueno, cuéntanos un poco si quieres sobre él, cómo le conociste, de dónde es, qué idioma habláis. Pues nos conocimos de una manera muy cutre, a través de un amigo común y una noche saliendo de fiesta en Moshi, donde yo vivía. Y a partir de ahí, pues me pareció que era una persona muy diferente a muchas personas que había conocido, ya no solo en Tanzania, sino también aquí. Y los dos estábamos en un momento bastante similar en muchos aspectos. Él es director de cine y bueno, también me parece muy interesante lo que hace. Y más allá de eso, pues empezamos a tener ganas de hacer cosas juntos y íbamos nuestros valores muy alineados uno con el otro. A veces decimos, parece que nos hemos criado juntos y aunque cuando escuchas nuestras historias y sobre todo la suya, es tan diferente a lo que nadie aquí pueda haber nunca vivido que cuando hablas con él dices, ostras, qué persona tan sensata, tan con los pies sobre la tierra, con unos valores tan increíbles como tiene. Qué guay, qué guay. Y bueno, cuéntanos cómo es establecerse en África, cómo te empiezas a ganar la vida allí. No es fácil establecerse en Tanzania. La burocracia es muy dura, la verdad. No es nada sencillo, pero bueno, se puede ir haciendo. Yo tuve también una época eso que iba y viniendo hasta que nosotros también ya en el momento que nos casamos, pues también todo fue un poco más sencillo para ambas partes. Porque esto también, Íñigo, da para otro podcast, lo que son los matrimonios entre personas de, no sé si de diferentes continentes o solo cuando nos casamos con alguien de África, ¿no? Pero se les ve a todos los aspectos como unos pobres inmigrantes y es tan complicado para ellos hacer cualquier cosa fuera de sus países que, bueno, me voy un poco ahora del hilo, pero una vez nos casamos, pues bueno, todo pudimos, estabilizar un poco toda la situación porque no era tampoco nada fácil que él pudiera venir a conocer a mi familia aquí. De hecho, la cosa tardó un poco. Sí, estoy seguro de que fácil no habrá sido. Y bueno, y para ti, establecerte también en África con el tema, en Tanzania con el tema de los visados, también cuéntanos un poco las vacunas para alguien que quiera ir simplemente de viaje allí. ¿Cómo es? El tema de los visados no es fácil. A ver, si tú vas de turista, sí, porque simplemente es un visado que pides una vez, de un single entry que se llama, para una entrada simple, y estás como mucho 3 meses y ya está. Te piden, cuando lo pides online o cuando llegas allí, te piden un billete de ida y vuelta. Vale. Eso sería lo más habitual. En mi caso, claro, como yo quería estar más tiempo, pues en algún momento salía a Kenia, volvía a entrar y volvía a renovar. Eso no lo puedes hacer muchas veces, porque llega un momento también que ya se lo saben porque lo hace más gente, entonces tienes que salir de la zona del este de África. En mi caso no era un problema porque yo venía a ver a mi familia de vez en cuando, entonces me iba cuadrando todo. Pero para una persona que quiere ir de turismo, el proceso normal sería ese visado de 3 meses máximo, y después a nivel de vacunas depende mucho del viaje, pero no hay ninguna obligatoria. Eso es lo bueno, lo que hace que Tanzania sea un destino que mucha gente se plantee. Vale, guay. Y si yo te preguntaba si África es para todos, porque es curioso como a gente, pues yo he hablado con argentinos que me decían, Íñigo, estando tan cerca de África, ¿cómo es que no estás todo el día en África, no? Un sitio tan increíble. Pero bueno, pues aquí, en España parece que le tenemos también un poco de respeto, ¿no?
sobre todo a los países que están más allá de Marruecos. Sí. ¿Tú crees que África puede ir cualquiera y lo va a disfrutar? Yo creo que sí, pero la gente no sabe que les va a encantar. Y te lo digo así porque me pasa muchísimo, mucha gente me lo pregunta. Y cuando dicen, ay, es que a mí no me convence, y yo, no pasa nada, cada uno nos gusta una cosa, pero yo sé que les va a encantar, pero no lo saben. Es el continente, Íñigo, de nuestros orígenes, que nos transporta a una parte de nosotros mismos mucho más libre y salvaje. Y te diría que nos permite desmelenarnos un poco, romper con quienes nos marca nuestra sociedad y fantasear en quienes podríamos ser, ¿no? Y yo creo que sí, venga, la respuesta es que sí, para todo el mundo. Cada uno tiene que encontrar, porque al final yo creo que viajes a África, o en mi caso te diría Tanzania, que es lo que conozco más, pero tienes que viajar para viajar para hacia adentro, ¿sabes? Sí. Es un viaje mucho más interior de lo que la gente se puede creer. Muy interesante, la verdad es que me están entrando muchas ganas. Y cuenta un poco porque tú estás ayudando a la gente a ir a África, a hacer viajes por Tanzania. Sí. Cuéntanos un poco a qué te dedicas a día de hoy, qué es Pigs on Safari. Pues es que yo cuando me fui al principio de todo, yo dije, yo voy a ver qué me depara este viaje, ¿no? Y sobre todo, nunca me han gustado los estereotipos, nunca me ha gustado juzgar a nadie. Y yo dije, voy a ver qué hay allí y de lo que nos han contado qué es verdad o no para mí. Y voy a explicar mi historia a la gente que me quiera seguir y quiera ir rompiendo esos prejuicios que tenemos aquí del continente. Y entonces, cuando yo ya llevaba un tiempo viajando, la gente me preguntaba, oye, Pili, ¿podemos ir a ver dónde vives y cómo vives y los sitios que tú conoces y la gente que tú conoces, a ver una Tanzania diferente? Y yo me planteé, claro que podéis, porque de hecho mucha gente vino antes de Pigs on Safari a verme, pero me di cuenta que el hecho de yo estar allí y conocer ambos mundos daba una tranquilidad que mucha gente quería ir a África pero no se atrevía. Por eso que hablamos, ¿no? Sí. Y entonces de ahí empezó el proyecto. Ahí es cuando dije, vale, yo quiero... Además hay un vacío muy grande entre esas agencias que llevan a gente a los países de África, como ahora Tanzania, y se saltan una parte muy, muy importante, que sería la que al final hace que los viajes sean responsables, que sería la repercusión de tu viaje a la gente local. Eso se lo saltan. Y yo, como vivo allí, me lo puedo permitir. Entonces, yo organizo viajes donde tu impacto como viajero o viajera va a proyectos de gente emprendedora de allí. Sería un poco el resumen. Qué guay. Muy interesante. ¿Y qué tipo de viajes sueles hacer con la gente? Como ¿cuántos días suele pasar la gente en Tanzania contigo? Entiendo que habrá diferentes tipos de viajes, pero cuéntanos un poquito. Depende cada uno del tiempo que tenga. A mí cuando me preguntan ¿qué es lo mínimo? Digo, hombre, lo mínimo que por la distancia que hay hasta Tanzania, te diría que lo mínimo 8 días en destino, mínimo. Y después el máximo, quédate a vivir. Cuando la gente me lo pregunta, ahora bien, ¿que no puedes hacerlo? Pues entonces 17, 20 días. Eso está muy bien para que tú te vayas con una idea muy buena de haber explorado y vivido a fondo el país. Y básicamente cuando yo los organizo, yo siempre hablo de como 3 bloques diferentes más el Kilimanjaro sería. Porque no obviemos que la gente cuando va a Tanzania quiere hacer un safari. Sí. 100% de las veces. Entonces yo al safari te recomiendo, que es cuando yo ahí entra en juego mi papel, que hagas un poquito de vida local, cultural, sobre todo en la ciudad donde yo vivo, que es muy amigable. Es ciudad africana caótica, pero para el viajero mucho más sencilla de conocer. Y te vas con una sensación de haber estado en una ciudad, de haber estado, además vas muy por libre, si así lo quieres. Entonces combinamos esa parte local cultural unos días con el safari, con terminar lo que mucha gente también hace, terminar en Zanzíbar. Todo apoyando a proyectos, por ejemplo, alojamientos que detrás tienen un proyecto que empodera a su comunidad, por ejemplo, o que respeta el medio ambiente, pues no usando plásticos, intentando siempre que haya proyectos detrás responsables. Qué guay, me encanta. Y Pili, te quería preguntar también, hay mucha gente que nos escucha en este podcast de Cómo Traviajar
que tienen la suerte de trabajar en remoto. Ajá. ¿O tú crees que es compatible el ir allí? Porque como bien nos dices, lo ideal no es ir a pasar 5 días, 8 días. Es mejor quedarnos un poquito más de tiempo, ¿no? Sin ¿Crees duda. que alguien que trabaja en remoto puede ir y pasar ahí 1 o 2 meses, estar contigo y viajar también por ahí? Claro. Es a nivel, por ejemplo, del tema de Internet, aún hay veces que hay zonas que el Internet falla un poco. Entonces, más vale que lleves un poco una planificación de dónde vas a estar o si tienes ciertos días que sí o sí tienes que tener buena conexión por algo, pues es algo que se tiene que planificar. Sí, La luz en Tanzania se va mucho. Entonces, también otra cosa importante, que a lo mejor te hospedes en algún sitio que tenga placas solares, para que siempre tengas ese backup por sí. si se va la luz, porque es algo también recurrente. O sea, a tener en cuenta unos cuantos detalles, pero totalmente factible, claro que sí. Allí la gente, muchísima gente lo está haciendo y además es que el país está avanzando también a pasos gigantes. África, el continente, viene muy fuerte. Qué guay. Bueno, por supuesto, en la descripción tendréis el artículo que acompaña este episodio, donde tenéis la web de Pili, de Pix on Safari, también tendréis sus cuentas de Instagram, canal de YouTube que tiene muy, muy interesante. Así que no dudéis en echar un vistazo y preguntarle si tienes cualquier tipo de dudas. Pero bueno, todo lo que nos has contado es como muy bonito, muy guay. La verdad es que me entran muchas ganas, pero también tendrá algo de malo Tanzania o África, ¿no? ¿Qué es lo que menos te gusta de estar allí? Pues aún no llevo muy bien el hecho de que siempre me verán diferente. Siempre seré blanca, eso es obvio. Y, y bueno, pues al final la curiosidad por la calle siempre te miran, por mucho que hables el idioma, siempre vas a ser una extranjera, por mucho que, por ejemplo, ahora tengo 2 bebés, pues es igual, estoy casada con alguien allí. Siempre voy a ser, pues eso, ¿no? Una musungu que nos llaman. Y eso me cuesta un poco de llevar. El no poderte integrar como me integraría en una sociedad europea, por ejemplo, ¿no? Pero a su vez, pues bueno, es algo lógico y tiene que ser así. Y lo asumo. Sí, sí. Oye, como todo en la vida tiene sus partes buenas y partes malas y creo Totalmente. que la balanza se deposita muy a favor de lo positivo por lo que nos has contado. Tendré Ujú. que ir yo también a experimentarlo y comentar Cuando quieras. mi Sí. opinión. ¿No has estado en Tanzania, Íñigo? No he estado en ningún país de África todavía. Ah, estás invitado a Tanzania. Qué bueno, pues nada, iremos seguro. Y bueno, cuéntanos también un poco cómo está siendo tu vida ahora con bebés. ¿Los has llevado ya a África? Y también a ver qué planes tienes para el futuro con Pixun Safari y demás. Tengo Ujú, curiosidad. ujú. Pues a la bebé número 1, a la niña, Juro, la llevamos a conocer a la familia de Henry y nosotros volvimos en julio. Estuvimos desde febrero a julio y entonces volvimos para dar a luz a Nile, al niño. Estuvimos un tiempo con la niña, nos fuimos de safari, yo embarazada, la verdad que fue toda una experiencia. Ahí me Wow. demostré muchas cosas, que no hay límites en verdad. Y, y bueno, y ahora esperando a que Nile crezca un pelín para volvernos. Bueno, no es fácil asimilar que después de una vida tan libre y tan viajera, de repente estos dos me han puesto el freno. Sí. Y bueno, tengo también curiosidad para tu pareja también cómo es, qué opinión tiene de España y de los cambios que entiendo que estará experimentando al estar allí, ¿no? Pues no lleva, porque Henry no habla castellano ni catalán, entonces Sí, no lleva nada bien. Él es una persona que vive, fíjate, es director de cine, escritor de guiones, sí, y él vive de las historias, de contarlas y que se las cuenten. Y esto le tiene muy frustrado. No le gusta no poderse comunicar porque la gente casi no habla inglés, nosotros además vivimos en un pueblo y esa parte le cuesta mucho. Otras cosas le encantan de estar aquí, pero claro, al final él se nutre del contacto con la gente. Y bueno, te diría que en ese aspecto no muy bien. Así como yo allí me he puesto las pilas con el idioma, sí. pues él le está costando un poco más. Sí, no, al final integrarse en un sitio es difícil para Es muy todos, duro, es así muy que duro. sobre todo cuando no hablas el idioma, Eh, nada, lo entiendo, espero que poco a poco que esté mejor y que lo disfrute. Y cuéntanos también, Pili, un poco la gente que tenga curiosidad
de ver un poco todo lo que has estado viviendo por África y vas a vivir. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Qué es lo que compartes? Pues nosotros con Henry compartimos y queremos llegar a gente pues que tenga curiosidad por ir más allá de lo que nos venden, ¿no? Nosotros y nuestra pequeñita ventana a estos dos mundos que somos, como pareja mixta, pretendemos que todo el mundo pueda aprender algo, ya sea con nuestra miniserie online de Mi vida en Tanzania, porque, bueno, pues al final no todo el mundo puede irse a Tanzania o quiere, ¿no? Pero sí poner un poquito de luz a esas creencias que al final no son del todo verdaderas, no son del todo ciertas sobre el continente. Y pues bueno, estamos en YouTube con ese canal de Pigs on Safari y esa miniserie y algunos vídeos. Estoy en Instagram, lo que puedo, lo que me permite hoy la vida. Sí. Y también una página web con un poquito de información. Buenísimo, pues como he dicho, todo esto tenéis que echarle un vistazo sí o sí. Estará en el artículo que acompaña este episodio, que nada, lo tendréis en comotraviajar.com/Pilar. Y bueno, ya veréis que interesante. También os dejaré en la descripción un enlace a Camperizando. Ya sabéis que es la plataforma para encontrar vuestro camperizador ideal. Y ahora sí me despido, Pilar. Millones de gracias por esta corta charla y ya organizaré algo para hablar sobre voluntariados porque creo que a todos nos has dejado un poco con las ganas. Vale, a ver si busco a otra persona. Además, que también sí, se me pasa por la cabeza. Además es necesario ponerle un poco de luz. Sí. Genial. Pues a ver si organizamos entre todos una charla interesante. Ya verás cómo. Sí, a ver si. Encantada, pues. Vale. Pues muchas gracias. A ti un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Adiós.